para el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Un placer poder tener este debate. Estamos muy agradecidos a las personas que han accedido a venir. A Mirna Schindler, que nos está acompañando. Claudio Fuentes, investigador del CIR y además profesor de la Universidad Diego Portales, quien va a estar moderando el debate. Y a Fernando Pairacán, profesor de la USACH, investigador también del CIR, que también va a estar haciendo las preguntas, y agradecer a Lorena y a Salvador, que vienen en representación de los candidatos Piñera y Guiller, para hablar sobre el tema pueblos originarios, que es el debate que hoy día nos convoca. Hay un formato que, bueno, Claudio va a estar moderando, así que Claudio explica bien cómo es el sistema, y estaremos aquí las próximas hora y media debatiendo y conversando, y esperamos también la participación de todos ustedes. Muchas gracias por venir. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a rápidamente pasar a explicar la lógica que va a tener este foro, conversación, debate. La idea es hacerlo lo más interactivo posible. En primer lugar voy a presentar a Lorena Recabarren, que es abogada de la Universidad Católica y directora de Horizontal, y es representante del equipo programático de la candidatura de Sebastián Piñera, y Salvador Millaleo, también abogado de la Universidad de Chile y representante del equipo programático de la candidatura de Alejandro Guillé. Mirna Schindler es periodista de ADN Radio, y Fernando Pairacán, investigador del USACH y del CIR, como señalaba Jaime. Y yo soy Claudio Fuentes, de la UDP. La idea es tener una hora de conversación y de pregunta y respuesta, tanto de Mirna como de Fernando, hacia los dos representantes. Entonces vamos a partir con Mirna, que va a preguntar 5 minutos a Lorena y 5 minutos a Salvador, seguramente el mismo tema, y después vamos a cambiar a Fernando, y así sucesivamente hasta cumplir una hora. Después de esa hora vamos a dar preguntas abiertas al público. Vamos a tener más o menos, si nos portamos bien con el tiempo, unos 25 minutos aproximadamente para preguntas de ustedes, que sean breves, que no sean más allá de 1 minuto, de modo que tengan unos 2 minutos cada uno para responder, y también aquellos que están preguntando pueden interpelar si quieren. Y en cualquier minuto, si ustedes se sienten, tanto Lorena como Salvador, en la necesidad de replicar algo, me piden y lo hacemos. Ya la idea es que haya interacción y que, por favor, siéntanse en esa libertad. Les voy a dar 25 segundos, no, como 1 minuto para replicar si es que es necesario o si ustedes sienten replicar. Entonces, partimos con, yo voy a ir tomando 5 minutos entonces, ¿sí?, para cada uno. Partimos con Mirna y, bueno, perdón, y la idea es que sea sobre el tema programático. Esa era la idea del foro, y por lo tanto están los distintos temas. Le hemos pedido que algunos temas los lleven a quienes invitamos a preguntar, y ustedes obviamente pueden preguntar lo que ustedes estimen conveniente. Partamos con Mirna. ¿Con Lorena Recabarren para partir? Claro. Ya. Lorena, para Sebastián Piñera los actos de violencia en la Araucanía son de índole terrorista. Sin embargo, la aplicación de esta ley, la ley antiterrorista, ha demostrado ser ineficaz en las sentencias condenatorias para casos tan emblemáticos como el Luxinger-Macay, entre otras razones, por el alto nivel probatorio que se exige para convencer al tribunal. A la luz de estos hechos, ¿no sería conveniente dejar de invocar esta ley y en su lugar aplicar las actuales normativas que contempla el Código Penal contra delitos como homicidio, atentados incendiarios o sabotaje? Hola, ¿se escucha bien? Yo primero quiero agradecer la invitación a todos, al CIR, a Claudio Fuentes, y agradecer estar acá con Fernando, con Mirna y con Salvador, para conversar sobre estos temas. Respecto a la pregunta de Mirna, a ver, yo creo que la definición de si un acto es terrorista o no es terrorista, ha habido una amplia discusión en la Comisión
nuestra, que esta debe ser por parte de los tribunales de justicia. Nosotros hoy día tenemos un tipo penal de terrorismo o de conductas terroristas que se ajusta a las normas internacionales que sobre el tema están planteadas en distintos países en el mundo, donde el tipo penal es muy difícil de poder, como decía Mirna, de hecho, probar, ¿no? Porque hay un elemento subjetivo muy relevante que tiene que ver con lo de provocar terror. Esa definición a mí, y en la discusión que hemos tenido, nos parece que cuando se hace desde la política, ¿verdad?, o en sede política, es donde está el error. Nosotros queremos avanzar, y en eso está en el programa de gobierno, ¿verdad?, a un sistema de donde, por ejemplo, los protocolos de acción del Ministerio Público, ¿verdad?, estén en coordinación con las indagatorias que al respecto de un delito determinado puede hacer Carabineros o puede hacer Policía de Investigaciones, de modo que quien pueda catalogar o calificar de delito terrorista o etiquetar, ¿no?, en la querella sea el Ministerio Público y no la sede política. En ese sentido, la ley antiterrorista respecto de las conductas terroristas que pueden suceder tanto en Arica, en Punta Arenas o en Temuco, ¿verdad?, requiere, y en eso también está en nuestro programa, de ciertas modificaciones que permitan, ¿verdad?, una indagatoria más eficiente y que no termine por suceder que tanto eventuales o presuntas víctimas y presuntos imputados, ¿verdad?, pasen por situaciones de injusticia. ¿Usted se refiere, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los imputados a prisiones preventivas que pueden durar fácilmente 1 año y medio más, como es el caso de los 11 comuneros en el caso de Luxinger Macay, ¿no? Exactamente, me estaba refiriendo a eso. Perdone, Lorena, Sebastián Piñera plantea, justamente cuando usted habla de hacer más eficiente la ley, permitir agentes encubiertos e infiltración. La pregunta que quiero hacerle es si usted considera que es viable esto cuando estamos hablando de pequeñas comunidades donde todos se conocen. ¿Cómo es posible infiltrar ahí? ¿No es una solución poco realista para este contexto? Es una solución que tiene que ir en complemento con otras propuestas que en general son, y ahí quiero marcar un énfasis, que son propuestas generales, ¿no? No son planteamientos decisivos. Muchos de ellos hay que conversarlos con los pueblos indígenas. Nosotros queremos marcar un punto muy relevante que tiene que ver con el diálogo, y un diálogo de verdad pensado, eso podemos ahondar más adelante, pero no vamos a poder resolver específicamente el llamado conflicto en la Araucanía, ¿verdad?, o el conflicto mapuche, si no cambiamos la lógica de diálogo o de relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Por lo tanto, cuando se habla de modificar la ley antiterrorista, no solamente se está pensando en el caso mapuche o en las comunidades indígenas. De hecho, un elemento importante, y que lo discutimos largamente en la comisión, fue que los planteamientos respecto de la seguridad pública, por así llamarlo, y en ese sentido están las propuestas sobre modificación a la ley antiterrorista, están separadas del capítulo sobre planteamientos indígenas, porque no queremos hacer que eso esté vinculado directamente. Sí, para cerrar, Lorena, se ha criticado a su sector por priorizar a las víctimas de la violencia en la Araucanía no mapuche, en contraste con aquellas que sufren los abusos policiales luego de los allanamientos de las comunidades. ¿Por qué no se ha escuchado al candidato Sebastián Piñera defender con igual fuerza a estos últimos? Yo creo que acá hay una compleja situación que tiene que ver con cómo miras desde fuera, ¿no?, muchas veces desde afuera, y eso creo que por eso vuelvo a tomar el punto respecto del diálogo, las situaciones delictuales o acciones de delito que se están produciendo en la Araucanía, porque así como uno puede responder o defender a las víctimas, gracias, responder respecto de las víctimas, esa defensa de las víctimas debiese ser transversal, ¿no? Y yo, desde el planteamiento nuestro, es absolutamente transversal. Yo esperaría que tanto de izquierdas y de derechas esa defensa fuera transversal, cosa que tampoco hemos visto, y también hemos visto planteamientos de aplicación de la ley terrorista en este gobierno, por ejemplo. Pasamos a Salvador. Salvador, vamos a mantener el mismo tema justamente para ver los contrastes en ambas candidaturas. A ver, su candidato sostiene que no existe terrorismo en la Araucanía y define el fenómeno que ahí ocurre como de una violencia agudísima que hay que detener.
La pregunta es la siguiente: ¿cómo se detienen actos tan violentos como lo que le pasó en la madrugada del 4 de enero de 2013 al matrimonio de la tercera edad Luxinger-Mackay, que mientras dormía en su casa fueron atacados y en pocas horas terminó este matrimonio calcinado? ¿Le parece que lo que ahí pasó es un simple atentado incendiario con resultado de muerte y por lo tanto un delito común? Bueno, Mari Pulamien, Mari Pupeñí, quisiera agradecer también la posibilidad de estar acá exponiendo en el contexto de esta segunda vuelta los planteamientos programáticos de mi candidato Alejandro Guillé. Y respondiendo, Mirna, derechamente a la pregunta, Alejandro Guillé ha sostenido que no hay terrorismo en la Araucanía, y la verdad es que si uno revisa empíricamente cuáles son los datos judiciales, no existe terrorismo en la Araucanía, porque si bien se han imputado a 200 personas alrededor de terrorismo, solo ha habido 9 condenas, 9 de las cuales 7 fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subsistiendo solo 2 condenas a la misma persona, que es Candro Antipán, que es un delator compensado. Esto es, el Estado no ha podido, salvo en el caso de Candro Antipán, por delación compensada, acreditar la existencia de terrorismo en la Araucanía. Judicialmente, entonces, como en el lenguaje de los abogados, en la verdad procesal, no existe terrorismo en la Araucanía. Nunca se ha podido acreditar judicialmente. Y no se puede condenar a nadie por impresiones, por sensaciones de los medios, sino solo por lo que se logra acreditar en juicio. Como abogado, ¿cómo califica entonces lo que ocurrió con el matrimonio Luxinger-Mackay? En la sentencia del caso Luxinger no se acreditó la existencia de un delito de terrorismo. Lo que uno puede ver ahí, si no se acredita eso, es un delito de homicidio calificado, y eso es lo que hay, digamos. Y eso, esto es muy importante. Si existen formas del derecho común que tienen que ver con crímenes muy graves, supongamos una violación seguida por una muerte, una sustracción de menores seguida por una muerte, esas son cosas gravísimas, pero el derecho común tiene elementos para castigar esos delitos graves. ¿Por qué se usa la ley antiterrorista? Perfecto, Salvador, pero si usted señala, y lo dice claramente en la estadística, ¿no?, que la mayor parte de los imputados finalmente no termina siendo sancionado por ley antiterrorista, ¿cómo se explica que este gobierno, cuya presidenta se compromete en un programa a no aplicar la ley antiterrorista a miembros de pueblos indígenas, termine haciéndolo? Bueno, eso es uno de los errores de este gobierno que lamentablemente Bachelet repitió y con el cual tenemos que cargar. En ese sentido, sin duda, Guillé es y ha sido, en términos comparativamente, el candidato más progresista de la centroizquierda en los últimos 20 años, con su definición desde un primer momento de que no había terrorismo, que esto requiere una solución política. A la pregunta, ¿cómo enfrentar esta atrocidad? Que es una atrocidad, ustedes pueden ver en el Mercurio el fin de semana siguiente, yo salí diciendo que yo condenaba eso, porque a nosotros, los mapuches que amamos la vida, no nos puede en general caber en la cabeza que esto sea una solución. Esto es una situación anómala, y la manera de enfrentar esta situación es ver sus causas, y las causas son políticas, son históricas, y la manera de enfrentar problemas políticos es con política, y la política tiene como principal instrumento el diálogo, la conversación. Eso es lo que hay que hacer, no militarizar la Araucanía. Salvador, cuando uno lee la propuesta programática de Alejandro Guiller sobre pueblos originarios, llama la atención que, en contraste con su adversario, aquí no se observa, al menos lo que yo leí, ni una sola mención a las víctimas de la violencia mapuche o violencia, ¿cómo se dice?, rural. ¿No cree usted que es una omisión inexcusable para un candidato que aspira a ser presidente de todos los chilenos? A ver, la verdad que no hay omisión, porque ustedes ven el programa, existe una propuesta que es instalar una comisión de esclarecimiento histórico, de verdad, que efectivamente revise las violaciones a los derechos humanos que se producen desde el retorno a la democracia en el contexto de estos conflictos, y esto es tanto para mapuches y no mapuches. Esto recoge las demandas de movimientos más bien conservadores de la Araucanía, como Paz para la Araucanía, pero también no podemos hacer omisión de las víctimas mapuches, que tenemos que hacer justicia, y la justicia es para todos, la justicia y la reparación, no solo para los chilenos, no solo para a los chilenos no mapuches, sino también para los mapuches. Ahora, en el informe de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía se dice que el Estado de Chile no ha cumplido con su rol de cuidar a las víctimas. Para usted, ¿en qué ha fallado el Estado de Chile? Sobre todo ha fallado al no encontrar una verdadera y genuina solución política a esto y discurrir por una solución criminal o una solución económico-social, que lo único que ha hecho ha sido, no solo ha fracasado, sino que, sobre todo en la parte de criminalización, ha agudizado el conflicto.
Salvador, por último, si ustedes no son partidarios de aplicar la ley antiterrorista porque consideran que no se trata de delitos terroristas, pero son hechos que claramente tampoco corresponden a delitos comunes, ¿qué camino debiera elegirse para impedir la impunidad de casos como el que le señalaba u otros, como el caso de Iglesias? A ver, todos los hechos que son delictivos tienen que investigarse para acreditarse el delito y acreditarse la participación. Toda investigación tiene que ser consistente con los derechos humanos en cualquier caso. Y en cuanto a las causas profundas de esto, este gobierno o el futuro gobierno de Guillé tiene que emprender desde un comienzo una acción política de conversación. Primero con todos los sectores indígenas que están por una vía política, pero tiene que llegar un momento en que se pueda lograr el desistimiento de la violencia de los sectores que por lo menos están dispuestos a apoyarle. Nos dimos cuenta. ¿Ya? Muchas gracias. Fernando, si quieres partamos al revés, pues, con Salvador y después... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, estoy bien. Las preguntas son para ambos. Siguiendo con la línea anterior, me parece difícil abordar el desencuentro entre el Estado y el pueblo mapuche netamente desde un factor económico y político sin dimensionar los costos humanos. Y a partir de las políticas de seguridad pública, que yo creo que se configuraron a partir del año 2002 con José Alejandro Bernales, la violencia se ha incrementado sosteniblemente en el tiempo. Al ser los derechos indígenas nuevos derechos humanos, las democracias latinoamericanas parecen estar bastante lentas, a veces demasiado, a la hora de abordar estos nuevos y tal vez centrales derechos humanos que plantea la ONU. La pregunta sobre esto es ¿cómo? ¿En qué ámbito? ¿Cómo piensan reparar la violación a los derechos humanos que ha vivido el pueblo mapuche? ¿Cómo piensan reparar la violación a los derechos humanos que han vivido las familias del pueblo mapuche a través de los allanamientos, niños con ojos baleados, muertes como la de la familia Matías Catrileo, Alex Lemun, Jaime Mendoza Collillo y otros? Y en ese ambiente, políticas concretas de cómo se reparan estos derechos humanos que el Estado chileno ha estado vulnerando de los últimos 20 años para poder avanzar en un nuevo trato y efectivamente avanzar en una nueva relación entre los pueblos mapuche y el Estado. Bueno, esta pregunta es muy medular porque va directamente al fundamento de lo que para nosotros es el programa de Guille. El fundamento precisamente construir un Estado de derechos fundamentales. Y esto significa reconocer, y reconocer operativamente, no solo simbólicamente, digamos, no solo viene a quedarse en una petición de perdón o en reconocer públicamente. Esto ha habido algunos avances en la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, lo que hizo la Presidenta este año, pero lo fundamental es que seamos capaces de establecer concretamente que el Estado, sobre todo el despliegue de las fuerzas policiales, ha sido desproporcionado, llegando, como lo han constatado organismos internacionales, a vulneraciones de derechos humanos, y para eso la propuesta de la Comisión tiene que establecer con un grado de concreción indiscutible que esto ha sucedido y proponer reparaciones concretas. Ahora, las reparaciones respecto a los daños directos son una cosa y otra cosa es la situación estructural. Y esto es algo que nosotros queremos también corregir. La situación estructural tiene que ver con que existe históricamente una subordinación de los pueblos originarios al Estado de Chile y a la sociedad chilena. La propuesta de Guillé, muy temprana también y muy clara, de que queremos construir una sociedad plurinacional, que se reconozca el plurinacionalismo y que esto sea desde la Constitución hacia abajo, quiere decir que queremos cambiar esa relación de subordinación para establecer o empezar a construir, porque esto es muy complejo de hacerlo, cambiarlo de noche a la mañana, empezar a construir una sociedad donde haya una igualdad entre los pueblos y naciones indígenas en la relación con el Estado y sus gobiernos. Y esto supone un traspaso de poder, es decir, ser capaces del Estado de compartir el poder a través del reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas, empezando por la autodeterminación, por las autonomías territoriales. Este es el primer candidato de la centroizquierda, desde el retorno a la democracia, que no tiene ningún temor, ningún problema de hablar de autodeterminación y de autonomías territoriales. Y esta es uno de los elementos fundamentales, la reparación a los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche, que ha tenido que sufrir bastante, digamos, precisamente porque no hemos tenido la capacidad de reconocer sus derechos políticos hasta la fecha.
¿Quiere profundizar con él? O Mejor le dejo para la segunda pregunta lo que está Pasamos. diciendo. Sí. o pasamos con Lorena. Lorena, ya. Ahora sí. Gracias, Fernando. ¿Cómo reparar la violación de los derechos humanos y de las personas individuales y de su familia? La pregunta, uno podría no solamente identificar la verdad en el tema que nos hoy día convoca, sino que en general, por ejemplo, pienso en los niños. Y pienso especialmente cuando pienso en los niños mapuche. Me ha tocado leer varios informes de los Servicios Médicos de Salud de Arauco, por ejemplo, donde se da cuenta de la enorme violencia en que crecen tanto niños chilenos como mapuche, y que evidentemente eso va generando una espiral que es difícil de frenar, ¿no? Y yo creo que en cualquier caso, cuando hablamos de los niños del Sename, o hablamos de los niños mapuche, o hablamos en general de la violación a derechos fundamentales, hay que partir por el reconocimiento. Y ese reconocimiento implica, ¿verdad?, mirar en un otro un igual, otra persona que merece y tiene los mismos derechos que la otra parte, y por lo tanto el reconocimiento de derechos políticos, el reconocimiento de derechos lingüísticos, el reconocimiento de espacios de autonomía, de decisión, el reconocimiento de programas no asistencialistas, sino que deriven y resulten en la autonomía, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, especialmente que estamos conversando del pueblo mapuche, son formas de reparación de esa violación. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento constitucional, queremos que ese reconocimiento constitucional efectivamente tenga en el debate público un contenido. Yo desde que tengo uso de razón he escuchado en las promesas de campañas presidenciales el reconocimiento constitucional, y sin embargo, más allá de algunos proyectos de ley, algunos muy avanzados en el Congreso, nunca ha habido voluntad política firme, estimo, a mi juicio, para poder llevar adelante ese reconocimiento constitucional, porque cuando uno empieza a hablar del contenido de ese reconocimiento es cuando empiezan los problemas. Esa autodeterminación, ¿qué significa exactamente? ¿Hasta dónde quiere llegar con la palabra aquella que usa, ¿verdad?, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas o el Convenio 169? ¿En qué estamos cuando queremos reconocer derechos políticos? ¿Qué significa, hasta dónde queremos darle uñas y garras, ¿verdad?, al Consejo de Pueblos? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Asuntos Indígenas? Ese es el problema, y yo creo que ahí vuelvo al tema del diálogo entonces, pero es un diálogo con reconocimiento, ¿verdad? Es decir, cuando yo reconozco de verdad que el otro me puede aportar y no simplemente yo quiero proponer o imponer, ¿verdad?, un modelo de reconocimiento o un modelo para salir de la violencia. En términos específicos respecto de las violaciones, bueno, tanto el programa de Alejandro Guillé como el nuestro, de distintas formas, pero proponemos una comisión especial, ¿verdad?, que en el programa aparece como Comisión para la Paz en la Araucanía, que entre otras cosas pretende discutir y debatir y ver cómo se puede reparar la violación a los derechos humanos tanto de mapuches como no mapuches. Me parece que... disculpa, Lo que pasa ¿sí? es que Salvador pidió... Dale, disculpa. Pero más que nada una pregunta, ¿entendería de lo que está diciendo ahora Lorena Recabarren que Piñera estaría dispuesto a apoyar espacios de autonomía para los pueblos originarios? Puedes entender, Salvador Leo, de lo que acabo de decir, que hay una profunda discusión en nuestra comisión respecto de avanzar en ese sentido, de avanzar, por ejemplo, en escaños reservados en el Congreso, y que esos espacios de autonomía no necesariamente son espacios de autonomía territorial con soberanía, sino que, como lo señala la literatura internacional, los espacios de autonomía son, por ejemplo, también espacios de deliberación en instituciones como el Consejo de Pueblo. Si no me equivoco el nombre en este momento. ¿Está bien? ¿Sí? Consejo de Pueblos, ¿no? El de la ley, digo. Parece que siempre es complejo por el daño emocional hacer una comparación entre Sename y la niñez mapuche, ¿sí?
Porque creo que una es el vacío de las políticas públicas, ¿sí? Que tienen, el Sename es un sistema cuestionado hoy día, pero que nace como protección, ¿sí? En el caso del mundo mapuche, la niñez que está siendo violentada en sus derechos humanos es una violencia ejercida desde el Estado y por el Estado justamente a razón. Por tanto, mi pregunta es, ¿son comparables? Puedo haberme equivocado en el sentido que tú lo entendiste, Fernando, pero me refiero a que es la violación a los derechos fundamentales. Aquí, cuando yo me refiero al Sename, más allá de la protección, me parece que hay una falta enorme desde el Estado y que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de aquellos niños que están, se supone que debiesen tener una protección, ¿verdad?, respecto del Estado cuando llegan a organismos como el Sename. Y en ese sentido me parece que hay una violación también del Estado a los derechos fundamentales tanto de niños mapuches o no mapuches que cuando viven en la región, digamos, me refiero, ¿no? Porque ahí la violencia llega por igual, hay un clima de violencia donde a mí de verdad emocionalmente, y tienes razón en ese sentido, me llamó, me produjo mucha emocionalidad, ¿verdad?, leer los informes y las declaraciones de niños de 3, 4, 5 años. Pero no lo hago en el sentido de decir son iguales, digo que hay una violación sistemática de los derechos humanos en ambos casos. Entonces ahora lo que pasa es que se alteraron un poco los minutos, pero ahora pasamos a Mirna para preguntar también. Sí. Ya. Vamos al tema de las soluciones que se han planteado para resolver el conflicto. A ver, y partamos por Salvador, ¿sí? A ver, Salvador, la candidatura de Alejandro Guiller plantea, ya se comentaba acá y lo decías tú, la creación de un gran pacto por la plurinacionalidad del país, con distintos grados de autonomía territorial o con la creación de territorios autónomos. ¿Cómo van a evitar que tal implementación no termine generando las condiciones para declarar la independencia del pueblo mapuche? Bueno, gracias por la pregunta, porque esta pregunta es muy recurrente dentro de la discusión de los medios y de las élites chilenas, y la verdad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando la independencia pretende la soberanía interna y externa de un grupo humano, respecto de la autonomía, es el ejercicio de la autodeterminación interna dentro del Estado. Así es como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y de la OEA. Esta declaración, el efecto, o estos derechos como se construyen en el ordenamiento de las Naciones Unidas, el efecto que tienen es hacer que los pueblos originarios decidan sus propios asuntos por competencias, y aquí quiero precisar a Lorena, los escaños reservados es autodeterminación, no es autonomía, porque lo que define la autonomía es el traspaso de competencias por el Estado a entidades territoriales o no territoriales indígenas. Salvador, vamos a ese punto. Sí. ¿Cuáles serían los límites de esa autonomía? Los límites de la autonomía son la Constitución, los derechos humanos, competencias del Estado que son exclusivas del nivel central o de otros niveles distintos que no se puedan trasladar, por ejemplo, la seguridad nacional, las policías en general. Hay muy poca autonomía indígena, yo conozco solo Groenlandia, que tiene su propia policía, los demás, a los pueblos indígenas no les interesa tener su propia policía, lo que sí les interesaría tener sus propios tribunales, por ¿Pero ejemplo. podría legislar materias propias de los indígenas, por ejemplo? Pero por supuesto, como lo hacen asambleas regionales o el Parlamento Sami. Definir políticas para ellos también. Por cierto, o definir políticas, codefinirlas junto al Estado. Es decir, las políticas tienen diversos niveles, esto se llama la gobernanza multinivel. En el nivel propiamente de sus territorios tienen que ellos tener una voz relevante en la política y tienen que ser capaces de participar también en niveles superiores de definición de política. Perfecto. Ahora, en otro tema, en el programa del candidato Guiller se habla de la creación de una comisión intercultural para determinar y reconocer las violaciones a los derechos humanos de indígenas y no indígenas como mecanismo de justicia transicional que ponga fin a las demandas sociales y políticas indígenas. Nuevamente, ¿cómo se va a diferenciar cuando se está frente a legítimas demandas y cuándo no? Bueno, precisamente el efecto de las comisiones es establecer un marco común de legitimidad, porque por supuesto los indígenas tienen una pretensión de legitimidad que tiene que ver con su propia experiencia, y el problema acá es que el resto de la sociedad en Chile no ha estado dispuesto, o sea, por lo menos las élites, porque hay un apoyo que uno puede ver en los estudios de opinión de los ciudadanos de a pie, pero no ha habido disposición para endosar eso, por eso tenemos el problema. La idea de mecanismos como
similares a los de la Comisión RETIC, es que con una legitimidad procedimental podamos concurrir a generar un gran acuerdo de que ha habido violaciones precisas a los derechos humanos, que tenemos responsabilidades que van a ser compartidas probablemente por toda la sociedad, incluyendo por nuestros gobiernos de centro-izquierda, y que podamos compartir también las soluciones. Esto es lo que tiene que acotar la legitimidad de lo que no es legítimo. Por ejemplo, establecer que la mayoría de los indígenas no quieren la independencia del Estado de Chile, pero sí quieren un Estado que sea justo, un Estado que los trate como iguales y no que los discrimine y oprima. Salvador, se establece también que se va a impulsar una legislación, un poco también en concordancia con lo que ya se había dicho, que haga posible tener salidas alternativas especiales. Todo esto en concordancia con el convenio 169 de la OIT para los indígenas que puedan quedar sujetos a penas de cárcel. ¿Es esto una justicia especial en el sentido de lo que estamos conversando y cómo se evita la impunidad de los delitos cometidos por indígenas? A ver, como dentro del derecho penal las salidas especiales no son impunidad, sino que son medidas que están destinadas a generar un castigo que sea más eficiente en términos sociales. La finalidad de las penas no es simplemente destruir a la persona que ha sido encontrada responsable de un delito, sino poder reinsertarlo en la sociedad. Y para eso, digamos, los mismos ordenamientos internacionales de derechos humanos establecidos que en casos como la de los niños o de comunidades indígenas, en fin, que tienen, ya sea porque se están desarrollando o ya sea porque tienen un profundo sentido comunitario, requieren de estar integrados en la sociedad y la cárcel los disocia. Entonces, si es que se cumple con las condiciones de esa medida especial, que se establezcan o que se impongan medidas sustitutivas, que no son impunidad, sino son medidas destinadas a hacer eficiente el castigo. Esto no es impunidad, no se trata de que simplemente no se castigue a las personas, sino que sí existen las condiciones para hacerlo, que puedan acceder a beneficios, como están accediendo en otros casos la población carcelaria del país. ¿Lorena? Lorena. Lorena, hay un sector al que adscribe su contraparte o la contraparte de Salvador, es decir, Alejandro Guiller, que señala que sin plurinacionalidad no se acaba el conflicto mapuche, así de tajante, que no basta el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como propone Sebastián Piñera. ¿Por qué ustedes no plantean la plurinacionalidad como un paso para resolver el problema mapuche? La plurinacionalidad es un resultado de una deliberación muy compleja que en muchos países ha llevado muchos años. Actualmente, desde nuestra candidatura, no existe la posibilidad de avanzar hoy día en una propuesta directa, ¿verdad?, desde un Estado plurinacional, porque sentimos que, entre otras cosas, y sin perjuicio de que dentro de nuestro conglomerado haya personas que estén dispuestas o crean en una plurinacionalidad, no están las condiciones para poder avanzar, no más que no avanzar, poder discutir ese tema directamente, ¿verdad?, cuando antes faltan un montón de otros temas que resolver. Digamos, nosotros no podemos plantear hoy día una discusión de plurinacionalidad cuando no hemos resuelto temas básicos de diálogo y reconocimiento con nuestros pueblos indígenas, y el nuestro lo digo a propósito, porque es el típico, ¿verdad?, manera de adueñarse que ha tenido el Estado chileno de los pueblos indígenas, y una medida en que nosotros no avancemos, ¿verdad?, es un real reconocimiento donde dejemos de hablar de nuestros, dejemos de hablar de programas donde los pueblos indígenas aparecen como sujetos de mecanismos asistencialistas, de entregar como subsidios o bonos, etcétera, pensando en que los pueblos indígenas no pueden, ¿verdad?, ser autónomos, tener esa capacidad de progresar por sí solos, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, ahora en el programa también se establece, de Sebastián Piñera, la creación de un Consejo para la Paz en la Araucanía. Sin embargo, sus detractores aseguran que tal iniciativa es letra muerta si no se procede al mismo tiempo a desmilitarizar la zona. Les recuerdo que en mayo de 2017, Felipe Kast, actual senador electo por la Araucanía, decía que hay que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas para actuar en aquellos lugares donde ocurren estos casos. ¿Se puede hablar de paz con un enorme contingente de fuerzas especiales y de carabineros desplegados en la región? El despliegue de fuerzas especiales, sí, básicamente es lo que hay hoy día, no hay fuerzas militares, hay fuerzas especiales de carabineros,
Es un tema que ha ido progresivamente avanzando en los últimos años y no tiene que ver con gobierno de Sebastián Piñera 1 o Bachelet 1, Bachelet 2, etc. De hecho, ha aumentado más en los últimos 4 años. Efectivamente, uno no puede plantear situaciones de diálogo para la paz cuando tienes a un contingente militar, ¿no? Pero ese contingente militar yo no lo veo en la Araucanía. Yo sí veo abusos, yo sí veo un enorme despliegue inconexo, no coordinado, ¿verdad?, con una política de inteligencia respecto de ciertos actos delictivos que no funciona bien. La Agencia Nacional de Inteligencia en nuestro país no ha funcionado bien nunca, ni para la Araucanía, ni para nada. Perdón, ¿abusos de quién? Por parte del Estado hacia personas mapuche y no mapuche. No pienso solamente tampoco en la Araucanía, pero evidentemente hay que reconocer que han habido abusos. Así como también yo reconozco que hay delitos, ¿verdad?, que podrían ser eventualmente de carácter terrorista. Es decir, pero usted dice que son cosas paralelas, o sea, desmilitarizar la zona, ¿le parece que no es un concepto válido desde el punto de vista de la candidatura de Sebastián Es que me Piñera? parece que no es válido en la medida que yo no tengo militarizada la zona. Es decir, hay un despliegue enorme de fuerzas especiales que no están coordinadas, ¿verdad? Pero yo no tengo las Fuerzas Armadas situadas en la región de la Araucanía. Ahora bien, creo que para poder generar este espacio, que es esta Comisión para la Paz en la Araucanía, sí es importante subir a todos a la mesa. Todos aquellos que quieran avanzar, y esto no sería una comisión asesora presidencial de las miles que hemos tenido, de consejos, etcétera, sino que de verdad poder plantear que subidos a la mesa, tanto aquellos que incluso podrían haber en su momento utilizado la violencia como medio de acción política, pero que están dispuestos a deponerla, ¿verdad? Eso, tanto desde el Estado como desde el pueblo mapuche, uno pudiera avanzar de verdad en esa comisión. Sí, alcanzamos a cerrar 30 segundos, muy cortito. Uno de los puntos también que aborda la propuesta de su candidato es terminar con la pobreza indígena. Y básicamente lo que quiero preguntarle es lo paradójico que resulta que las comunas con mayor superficie forestada, como Tumaco, Ercilla, Traiguén, entre otras, presentan tasas de pobreza superiores a las de otras comunas. ¿Cómo se explica esto? Yo no manejo el desarrollo de las variables explicativas de la pobreza en la Araucanía al detalle, pero sí puedo decir que efectivamente el conflicto que se ha generado en torno a las tierras y a la necesidad o no de producir esas tierras, por ejemplo, que es como una imposición, ¿no?, de que las tierras, si no están ahí para producirse, ¿para qué están? Que a mí me parece que es un diagnóstico errado y un mal punto de partida. Evidentemente son un factor explicativo relevante y por lo tanto hay que abordarlo. Fernando. Bien, tema de sinceridad. La tierra sigue siendo uno de los pilares fundamentales del proceso y la reivindicación mapuche. A partir de 1910, el proceso de reducción empobreció al mundo indígena y distintas organizaciones mapuche, como encabezadas por don Aburto Panguilef, han pedido desde 1920 a lo menos que la tierra es un tema fundamental de la agenda. Y yo creo que la tierra es la gran fractura entre el mundo de los agricultores y las comunidades mapuche. Finalmente es la propiedad, ¿sí? La acumulación originaria de la riqueza es ahí, y por lo tanto esa es la fractura de fondo. Asimismo, la discrepancia entre las propiedades forestales y el mundo indígena también se emergen a partir de estas múltiples compras de tierras, bastante fraudulentas algunos, como se puede ir viendo en los programas de Informe Especial u otros reportajes escritos por el mismo mapuche. Por lo tanto, la tierra es clave, ¿sí? Y honestamente, yo creo que a 50 años de la reforma agraria es viable plantear que esto se va a solucionar tal vez con una reformulación de la propiedad de la tierra. ¿Están dispuestos, de alguna manera, a una reforma agraria en pleno siglo XXI? Bueno, la verdad es que precisamente una de las grandes deficiencias de la reforma agraria fue la forma tardía y poco central que jugaron, digamos, en que se enfocó el tema histórico de la exposición de tierras indígenas. Y eso, digamos, cuando recordamos ya un aniversario de la reforma agraria, nos trae a colación lo crucial que es el tema y lo difícil que es resolverlo. Cuando se instala la ley indígena, se instala un mecanismo que es un mecanismo presupuestario, es decir, de presupuesto anual, que tiene como vía la compra de tierras.
la compra que se hace en un mercado libre, es decir, con ciertos topes de precio que están establecidos en la misma ley, pero que está sujeto a la libre negociación con los que son los actuales dueños de la tierra, reivindicada por los pueblos indígenas. Entendemos que eso no ha sido o no ha avanzado al nivel que permita satisfacer la demanda indígena. Demanda que tampoco, salvo por algunas cifras que tienen que ver con parte de ella, que el número de títulos de merced no está determinado del todo. O sea, tenemos un número de hectáreas determinado por los títulos de merced. CONADE construyó una base de datos de los títulos históricos de merced que se han reconstruido, y eso nos da una cifra, pero la demanda de tierra excede con eso. Se demandan las llamadas tierras antiguas, se demandan también tierras que se recuperaron en la reforma agraria y que después se volvieron a perder en la contrarreforma agraria. Las tierras tienen que ser determinadas y tiene que avanzarse en el mediano plazo a un mecanismo que no sea anual o presupuestario, sino plurianual, donde la determinación sea hecha interculturalmente en conjunto entre el Estado y los pueblos indígenas, y los recursos para satisfacer esa demanda también sean múltiples, que también subsista la posibilidad de comprar tierra, pero dentro de un sistema regulado, con un mercado público transparente que evite situaciones de corrupción o situaciones de poca claridad, de clientelismo, en fin, y que permita usar otros mecanismos. Algunos han planteado las compensaciones en lugar de cuando no sea posible la compra de tierra. Eso hay que evaluarlo, como también hay que evaluar la posibilidad de expropiación como un recurso en última instancia para resolver conflictos que no se pueden resolver de otra manera, porque aquí está en juego el interés público. Entonces, a mediano plazo hay que transitar a eso. Hay mecanismos en el derecho comparado, como las comisiones de demarcación en Sudáfrica o los tribunales de títulos nativos en Nueva Zelanda, en Australia, que también nos permiten establecer mecanismos que pueden dar garantía de transparencia para dar soluciones a esto. En el corto plazo hay que establecer protocolos estrictos de la compra de tierra y no en ningún caso, como han sostenido desde el lado de la candidatura de Piñera, retrotraer o detener esta política, sino que continuar con ella, pero bajo criterios estrictos donde se les compre a las comunidades que tengan resolución de aplicabilidad, sin que se antepongan por razones políticas otras comunidades. Se ha establecido una glosa muy mal redactada ahora que evita que comunidades que tengan situaciones o que presenten perturbaciones puedan acceder a la tierra. Yo creo que esa es una solución muy mal hecha. Creo que debería generarse un protocolo mucho más claro. La glosa actual presupuestaria castiga a comunidades por perturbaciones que incluso pueden tener origen no en ellas, en que ellos hayan ocupado violentamente un predio, sino que sean otros. No establece qué tipo de perturbaciones son, si son fácticas o jurídicas. Esa glosa creo que ha sido poco feliz, que hay que desecharla y establecer protocolos transparentes donde se diga que cumpliendo las condiciones de aplicabilidad es la tierra que se compra, y esto hasta el momento de hacer una modificación más global y en un sentido de largo plazo de cómo llevar adelante la política de compra y en general de restitución de tierra a los pueblos originarios. Casi justo el tiempo. Sí. Dale. Tierras. Tierras. Yo solo quiero preguntarle a Salvador brevemente, cuando te referiste a qué cosas el programa Sebastián Piñera quiere detener. Bueno, es del ámbito de Piñera se ha planteado que se detenga la política de tierra. No sé cuál es la posición oficial programática. Ok, bueno, de hecho, vale. Sí. Respecto de las tierras, de la propiedad de la tierra, yo creo que hay que partir de la definición, ¿verdad?, de que efectivamente lo que está en juego ahí es la propiedad, ¿verdad? Si nosotros reconocemos al pueblo mapuche, creemos que hubo ocupación por parte del Estado, la forma de poder resolver el problema evidentemente queda absolutamente corta con la ley indígena que hoy día nosotros tenemos. Y además ha sido, la experiencia nos ha demostrado que la manera de entregar tierra, la forma de llegar a esos acuerdos de entrega de tierra en las distintas modalidades que hoy día tiene nuestra legislación, no ha terminado el problema. Por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo, evidentemente no vamos a obtener resultados distintos, y en ese sentido, efectivamente, nos parece que seguir con una ley indígena como está no es la vía de solución. Parte de
del conglomerado de Chile Vamos es Evópoli y su candidato presidencial en las primarias propusimos, ¿verdad?, un consejo de tierra, que puede llamarse de alguna otra forma, pero que tenía su inspiración en el Tribunal de Waitangi de Nueva Zelanda, que tribunal que tiene a su vez una inspiración, o más que una inspiración, un antecedente directo en un tratado, ¿verdad?, entre la corona y el pueblo maorí. En Chile nosotros tenemos, ¿verdad?, algunos referentes jurídicos que podríamos, ¿verdad?, tomar en cuenta, entre ellos los títulos de merced o tratados entre del pueblo mapuche con la corona española, ¿verdad?, que aquí Fernando me podrá precisar, pero que podrían funcionar de antecedente para poder avanzar en ese sentido, y por el tanto el Consejo de Tierra tenía esa función, ¿verdad? En el programa de gobierno está recogido una comisión que haga un catastro público, un registro público de tierras y aguas indígenas, de modo de poder fijar y poner algún límite en el tiempo para poder determinar qué tierras y qué aguas son de propiedad de los pueblos indígenas, específicamente en la Araucanía del pueblo mapuche. Esto no podemos pretender que siga siendo un problema que se extienda en las próximas décadas y que ningún gobierno pueda dar, así sea en un plazo mayor de 4 años, ¿verdad?, plantear una solución que de verdad le ponga término a esta dificultad de poder acordar, ¿verdad?, cuál es la propiedad de la tierra en la región. La incertidumbre que crea tanto para el pueblo mapuche como para los no mapuches es absolutamente inviable, ¿no?, seguir manteniéndola en el tiempo. Y por eso la ley indígena, creemos, tiene que ser modificada, y para eso hay que partir por un registro, y para eso tal vez avanzar en un consejo de tierra que pueda a nivel jurisdiccional, ¿no?, poder dirimir los conflictos de tierra. Todo esto siempre pensando en que existan en la contraparte de esta definición, de esta política, de este organismo, personas del pueblo mapuche. ¿Quieres contrapreguntar, Fernando? No, estoy bien. ¿Está bien? Sí, ya. Entonces, vamos a cerrar este círculo, son las 1 de la tarde, y la idea es que vamos a pasar a preguntas del público, y recuerden que tanto Mirna como Fernando pueden contrapreguntar después de una pregunta del público. Voy a cancelar esto. Ya. Entonces pasemos, tratemos de hacer preguntas breves, y vamos a hacer 3 preguntas, o sea, vamos a acumular 3 preguntas y volvemos al panel para hacerlo un poquito más eficiente, ¿ya? Entonces, si quieres tu nombre. Sí. Buen día, buenas tardes ya a todos y a todas. Mi nombre es Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano. Yo tengo 2 preguntas. Una vuelven al tema que abordábamos recién, que es el de la restitución territorial, término que se extraña en el programa, manifestado de esa manera en ambos programas. Yo tengo 2 preguntas porque parte de lo que iba a señalar ya está respondido. Me pregunto, en el catastro que se plantea en el programa de Sebastián Piñera, enfocado en el pueblo mapuche, no en todos los pueblos, hay que decirlo, dentro de este Plan Araucanía 2.0. Se habla de que, más allá de este catastro, no se podría ampliar a tierras no comprendidas ni asociadas a los títulos de merced o de dominio original una vez todas en conjunto. Y yo ahí empiezo a pensar en el derecho de uso consuetudinario que está reconocido a los pueblos indígenas y que va más allá de los títulos, y allí hay varios fallos de la Corte Interamericana. Entonces estoy viendo cuál va a ser el real alcance, no solamente del catastro o de ese consejo, sino que la dirección o la directriz, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, que podría seguir algo que ha sido planteado por un relator especial de Naciones Unidas, que es un plan nacional de tierras. A fin de resolver el problema de fondo que está dentro de entre otros casos, en el caso de la Araucanía, y que claramente no obedece a términos o aspectos económicos en su base, como se ha señalado. En el caso de Alejandro Guillé, se habla de grados distintos de autonomía territorial, incluso de territorios autónomos, y se menciona también que no evaluar la política, sino que formular la política de tierras, incluye el que ésta sea considerada de utilidad pública e interés general.
Mi pregunta es concreta. ¿Esto avanza a la idea de la expropiación que está planteada en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato? Y lo otro es que hay una protección especial a tierras, en el caso del sur, y agua en el norte, pero no viceversa, lo que también ha provocado problemas. Entonces, la pregunta es, ¿plan de tierras con estándares internacionales, asumiéndolo como una restitución territorial y no como se venían planteando en los programas? Y por último, y una pregunta muy breve porque estamos esperando este momento, hay un tema que no se ha abordado que tiene que ver con el cambio de constitución y cómo van a verse los pueblos indígenas en este nuevo contexto. Lo digo porque ya tiene dos trabas en el Congreso, lo que se ha denominado proceso constituyente y participativo. Entre otras cosas, en los regionales y provinciales, 1 de cada 3 personas hablaron de plurinacionalidad y de multiculturalidad. Entonces la pregunta es, para Alejandro Guillet, ¿cómo da continuidad a un proceso que ya ha tenido 2 caídas? Y en el caso de la candidatura de Sebastián Piñera, ¿cuál es el planteamiento de nueva constitución y cómo incorporan a los pueblos indígenas en esto? Gracias. Allá el caballero de azul y después atrás. Tratemos de mantenerlo en un minuto, ¿ya? Está sonando raro el micrófono eso, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, gracias por la exposición que han hecho. Bien interesante, pero les quiero plantear un escenario electoral, totalmente electoral. De aquí yo soy mapuche, Carlos Pilquín en todo caso. Y la verdad es que como mapuche, la verdad es que aunque la posición de Guillet en este momento la esté exponiendo un Peñi, ¿cierto? Y la de Piñera, la joven que está adelante. La verdad es que como mapuche, o sea, mi planteamiento es medio autonomista, ¿no? No es algo que no haya visto. En todo caso me tocó vivir en Canadá, en donde hay más de 60 primeras naciones que todavía sobreviven y tienen voz, y la mayoría de ellos, hay varias bien importantes que no participan de las elecciones, ni siquiera participan de los censos, ¿no? No son muy numerosos y los censos dicen, bueno, nosotros sabemos cuántos somos, ¿no? Y la cosa del censo, los gobiernos siempre han hecho censo y la calidad de las políticas públicas sigue siendo mala para nosotros. En ese contexto también ellos plantean de que para las elecciones, siempre se lo he escuchado de manera muy polite, como dicen ellos, muy amable. Cuando hay elecciones dicen, nosotros no vamos a participar y le deseamos a los hermanos blancos que tengan las mejores de las elecciones. Le deseamos lo mejor. Y por la posición de ellos dicen porque nosotros somos nación, somos naciones. Somos una nación muy chica, con muy poco territorio, pero nos consideramos parte de una nación. Las primeras naciones se hacen llamar acá. Yo también acá pienso que como mapuche soy parte de un pueblo-nación. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, mirando el ejemplo de ellos y el ejemplo a todo nivel, una nación no se entromete en las cosas internas de otra nación. Y yo entiendo que por ahí va la posición de ellos respecto a la elección. Yo personalmente este domingo no voy a votar. Justamente por eso, porque también les deseo, ojalá que tengan la mejor de los resultados, pero yo pienso de que de manera autonómica, yo pienso que la autonomía no la tengo que esperar que me la dé nadie. Yo no soy de los que voy a esperar de que una nueva constitución me reconozca oficialmente, porque no creo en esos reconocimientos. Ya llevo bastante experiencia viviendo acá y perdí, una manera de decir, bastante mi tiempo, ya tengo 70 años, de militar en partidos que eran de izquierda acá, y a lo más, lo único que tenía era una declaración, apoyamos al pueblo mapuche, pero de ahí a poner gente, tiempo y plata, cero. Entonces yo estoy por otro camino. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión respecto de que ya empecemos a ver algunos mapuches que no votemos de ahora en adelante en estas elecciones,
pero sí lo hagamos internamente. Nosotros estamos eternamente decidiendo cosas, es que es otra manera de votar. Listo, muchas gracias. Y atrás, y después volvemos. Buenas tardes, mi nombre es Guayquiñir. Una pregunta acá, representante el de la izquierda y el de la derecha. Para la derecha, ¿cómo es posible hablar de comisión de paz? ¿Cómo se puede hablar de consejo de paz cuando el señor Piñera, que lo respeto mucho como persona, se ha hecho cómplice con 2 zampones de la derecha que ofrecieron bala a los terroristas, entendiendo que el terrorista es el mapuche? Por lo tanto, yo voy a recibir balas por el señor Cas, creo que se llama uno, y el otro zampón es, no me recuerdo. Osandón. Ambos públicamente ofrecieron balas al terrorista, que somos, entre comillas, los mapuches. Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede hablar de paz? Y para el señor de izquierda, he leído el programa del señor Guiller, que tiene una falencia pero atroz. No habla de educación. La educación, yo soy profesor, o mejor dicho, ex profesor. No soy cómplice de este sistema fatal de educación chilena. No se habla de educación. Hay un punto que ofrece recuperación de las lenguas. Y lo otro, existe una pobreza total en el programa del señor Guiller referente al mapuche Guarriache. El Guarriache es el que no tiene tierra, como yo, que desgraciadamente vive en una población. ¿Qué nos ofrece el señor Guiller? Fuera de los típicos bonos y todas esas tonteras que solamente son un mejorado. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces volvemos al panel. ¿Y Salvador? ¿Sí? ¿Yo empiezo? Ya. Entonces, vamos a las preguntas derechamente. Ya. Efectivamente, en nuestro programa se contempla la creación de territorios autónomos. La idea de los territorios autónomos es que tienen que definirse en conjunto con los pueblos y comunidades, y para eso tiene que establecerse mecanismos que habiliten al Estado para negociar con estas comunidades en su constitución. Esto significa transferir, como les decía antes, competencias desde el Estado de una manera concertada con los pueblos indígenas, que permitan constituir el sujeto autonómico y que este sujeto autonómico vaya revistiéndose gradualmente de diversas competencias públicas dentro del ámbito territorial y que pueda convivir y cogestionar con los poderes estatales de diversos niveles que van a estar presentes en esos territorios. Eso, por cierto, digamos, no tiene mucho sentido si es que no se acompaña de la recuperación de la base, no diré material, sino la base de sustento real, que es espiritual y material para los pueblos indígenas, que es el territorio, digamos, la tierra. Es la dimensión que desde lo occidental es económica, pero para los pueblos indígenas es una relación de copertenencia. Para ello es relevante poder continuar y profundizar la política de tierra, y en este sentido, precisamente al decir que queremos tener la posibilidad de considerar ciertas tierras demandadas en restitución como de interés o utilidad pública, es precisamente para que pueda caber en ciertos casos la expropiación. Esto es que exista, como les decía antes, un mecanismo plurianual, transparente, público, y a la vez que tenga diversas posibilidades para hacer posible la restitución o la reparación. Es decir, la compra de tierras, y si no es posible la compra de tierras, que se pueda avanzar en casos que así lo justifiquen a la expropiación, o bien que pueda haber una compensación en otros términos distintos de la tierra, pero todo eso siempre en concertación con las comunidades indígenas correspondientes. Entonces, en eso hemos sido claros. En cuanto a las aguas, digamos, el sábado Guille planteó y
aclaró bastante el programa, en el sentido que lo que se quiere hacer es precisamente hacer posible el derecho a las aguas indígenas, y para eso tenemos que avanzar a una legislación especial. El planteamiento que está actualmente discutiéndose respecto al Código de Agua, su reforma, es un avance establecer esta idea de que se van a respetar los derechos que están en los tratados internacionales, como el Convenio 169, pero esto no es suficiente. Se requiere una estructura especial que permita una demanda muy sentida por las comunidades, que no haya una división entre el ámbito de las aguas y la posición material de las tierras superficiales. En cuanto a la pregunta por el proceso constituyente, el proceso constituyente no se ha caído. El proceso constituyente empezó de una manera que no satisfacía a muchas personas, pero ha seguido adelante, y en materia indígena el proceso de participación fue bastante interesante, porque precisamente arrojó el año pasado esta participación, habiendo participado alrededor de 16.000 personas, demandas que van más allá de las personas que participaron, que tienen que ver con la plurinacionalidad, con la autodeterminación y con la autonomía, demandas históricas de los movimientos sociales indígenas en este país, y respecto de los cuales Guillé ha tratado de recogerlos tal cual. Este gobierno, el gobierno Bachelet, en el proceso consulta de este año, ha dicho que la posición oficial del gobierno, y en esto ha sido determinante la posición del ministro Fernández, es el multiculturalismo y no el plurinacionalismo, pero eso es Bachelet. Guillé ha dicho claramente lo ratificado, lo ratificó en Antofagasta el sábado y lo va a ratificar mañana cuando ofrezca un pacto por la plurinacionalidad en Temuco, en Quepe, que lo que propone Guillé es el plurinacionalismo, es recoger tal cual las demandas de los pueblos indígenas, como se ha planteado, entre otras instancias, en el proceso participativo constituyente. Y es así como vamos a seguir adelante, es decir, el reconocimiento va a ser plurinacional, y plurinacionalismo significa un núcleo jurídico de derechos políticos que son la libre determinación, las autonomías, la representación especial, dentro de otros derechos que son los derechos culturales y los derechos territoriales. En ese sentido, digamos, no vamos a dar continuidad estricta a la última fase de la consulta indígena, sino nos vamos a quedar sobre todo con la primera fase, que es la de participación. En cuanto a este planteamiento de autonomismo o paralelismo, digamos, yo sé que hay opiniones dentro del mundo indígena en el mundo que entienden la autonomía como continuar con las propias instituciones, desentendiéndose de las instituciones de la sociedad en que estarían inmersos. Esto, por cierto, tiene un cierto nivel de legitimidad, pero bastante poco de viabilidad, sobre todo en sociedades donde los pueblos indígenas, yo diría, uno puede hacer una discusión respecto a Rapa Nui, digamos, aunque tampoco, creo, no viven aislados respecto de la sociedad, sino que viven intervenidos. Es decir, el proceso de colonización y luego de integración ha sido tan profundo que es difícil plantear que los pueblos indígenas puedan vivir su vida aparte y florecer en sus instituciones sin establecer un nivel de relación. El problema es que el nivel de relación que tenemos ahora es de subordinación, y que lo que propone una propuesta de plurinacionalismo es reemplazar la relación de subordinación por una relación de igualdad. Y esa relación de igualdad, como dice el intelectual mapuche José Manimán, es un baile de a dos, es decir, entre el Estado y los pueblos indígenas. Entonces, efectivamente, yo creo que los censos deberían hacerse en concertación, por ejemplo, entre comunidades indígenas y el Estado, no simplemente como imposición. Pero la concertación es distinto de desentenderse simplemente. Yo creo que eso es lo viable, hacer un nuevo acuerdo, un nuevo pacto por la plurinacionalidad antes que un paralelismo. En el caso de la educación, nosotros queremos efectivamente enfrentar la educación por una de las debilidades principales que ha tenido. Un programa continuo y que se ha expandido en el tiempo ha sido el programa de educación intercultural, que se creó en el Ministerio de Educación y que se consolidó a partir de 2009. Sin embargo, el problema de la educación intercultural es su minorización respecto al resto de la educación. Esto es, la educación intercultural es vista como algo que no es útil porque la lengua indígena no es una lengua de uso. No se usa oficialmente, está en una situación de desuso práctica, y eso está estimulado básicamente porque el Estado no tiene una oficialización de las lenguas indígenas. Y por ello, una de las medidas principales que vamos a tomar
como impulso al proceso educativo en general y a la recuperación cultural es la oficialización de las distintas lenguas indígenas, de la lengua mapuche, el mapuzungún y las lenguas andinas y la lengua Rapa Nui, para que sea el Estado el que al usarla obligatoriamente dentro de sus trámites le dé un valor que pueda estimular que la educación cultural no sea superflua en el contexto del currículum, y a partir de allí construir un currículum educativo general que sea más necesario del que es ahora. El currículum educativo ahora se reduce a programas electivos dentro de ciertas escuelas que están priorizadas. La idea es expandir eso, y esto con el gran acicate de que las lenguas indígenas sean ahora oficiales. Respecto a los mapuches, digamos, no solo los mapuches, los pueblos huarriaches, que son los mapuches urbanos, pero también el mundo urbano andino, que es muy fuerte, y el mundo de Rapa Nui. Hay mucha gente de Rapa Nui que ha venido hacia el continente, hacia el Conti, como ellos dicen. Los pueblos indígenas urbanos tienen que tener la posibilidad de disfrutar de los derechos culturales y políticos y también territoriales, en algún sentido, que tienen los pueblos indígenas que viven en sus comunidades de origen. Esto significa que también tienen que tener poder ejercer derecho a la autonomía. Y una de las cuestiones principales que estamos evaluando dentro del grupo programático Guille es precisamente que los consejos de pueblos indígenas, que son una apuesta de autodeterminación, no de autonomía, sino que una apuesta de autodeterminación todavía en una instancia muy primaria, porque tienen, como están saliendo del Congreso ahora, tienen solo funciones consultivas, puedan transformarse en órganos resolutivos, es decir, con decisiones vinculantes, sobre todo en cuanto a políticas públicas que se apliquen no en territorios, porque para eso deberían estar las autonomías territoriales, sino más bien a una generalidad y sobre todo que se apliquen al espacio urbano. Entonces, que se puedan construir espacios de autodeterminación en el espacio urbano a partir precisamente de los consejos de pueblos, y luego establecer una apuesta muy fuerte por el apoyo productivo y el apoyo al acceso a las propias instituciones culturales y a la mantención dentro del espacio urbano como algo que no se puede negar porque es un derecho de los pueblos indígenas o de los miembros de los pueblos indígenas que viven en los espacios urbanos. Fernando quiere pedir una aclaración. Ya. Los movimientos sociales pueden ser muy conservadores a veces, y Italia y Alemania muestran que pueden ser fascistas abiertamente. Por lo tanto, cuando tú planteas Salvador, Peña y Salvador, que Guille toma las demandas de los movimientos sociales casi acríticamente, Chile muestra que cerca de un 60% tiene alto índice de racismo contra la migración. Y si hubiera un movimiento social de carácter racista que quiera plantear la expulsión del mundo migrante, ¿cómo lo haría Guille? ¿Lo tomaría tan así simplemente porque viene desde abajo, emanado desde los movimientos sociales? Y sobre eso una pregunta para ambos. El mundo migrante que cada vez más llega, ¿cierto?, a Chile arribando como un derecho humano, que es cierto que es parte de la migración un derecho humano, por tanto no se restringe la migración, sino que se tiene que fomentar. Muchos de ellos son indígenas. Bastante, sobre todo la migración del Perú, Ecuador, boliviana, tiende a ser indígena. ¿Cuáles son las políticas públicas para poder no asimilar al migrante a la chilenidad, es decir, que no terminen bailando cueca el 18 de septiembre, sino que terminen de alguna manera no perdiendo ni su idioma indígena, muchos de ellos son hablantes de quechua, tampoco perdiendo sus tradiciones culturales indígenas, y cómo de alguna manera la ley de migración, para ambos, esta pregunta abarca eso, pero no me dejes sin responder la primera, por favor, Salvador, de los movimientos sociales. Conservador en la primera, Bueno, que Guille haya planteado un gobierno ciudadano, esto es un gobierno que quiere escuchar más que imponer, no significa que se sintonice con cuestiones que pueden ganar popularidad, pero que van en la dirección a amenazar o restringir los derechos de otras personas. El planteamiento de Guillén no solo es de un gobierno ciudadano, sino un gobierno en que se realicen y profundicen los derechos humanos. Y por lo tanto no se pueden recoger simplemente cuestiones populares, por ejemplo, esto de que ahora los migrantes son delincuentes, los migrantes son una amenaza, y por lo tanto si llega a tener popularidad o popularidad en ciertos sectores hay que recogerlo simplemente porque es ciudadano. Se recogen, y esto es lo que ha aspirado Guillén y ha sido más
consistente con cualquier otro candidato en la centroizquierda, desde el retorno a la democracia, se recogen las demandas de los pueblos indígenas, no solo porque son demandas de los movimientos sociales, tal como lo ha reflejado muy bien el libro, los libros y todo lo que ha escrito el mismo Fernando, la demanda de autonomía, de autodeterminación, sino que se demandan por eso, se recogen estas demandas porque son justas, porque corresponden a la forma en que convive una democracia con la diversidad étnico-nacional de un país, no negándola ni oprimiéndola, ya no más, sino buscando una relación más equilibrada por ella. Entonces, eso no se va a recoger ni el racismo, ni el populismo punitivo, ni la xenofobia, sino que, ni menos el sexismo, sino que la idea es construir entre todos una república que podamos compartir, mujeres, hombres, nacionales o locales y extranjeros, indígenas y no indígenas, que podamos dentro de una democracia la diversidad, de la multiculturalidad y de la plurinacionalidad, son todos partes de esto, que nadie sobre y nadie se vea amenazado en esto. Esto es lo que pretende Guille. Entonces dejo... Indígena migrante. Indígena migrante, ya, perfecto. No, respecto a los pueblos indígenas migrantes, existe una realidad que es distinta y que viene acompañada con el incremento de la migración, que es que los pueblos, que han llegado muchos migrantes con un trasfondo, digamos, indígena, son miembros de pueblos indígenas de otros países. Si bien los estados que están obligados por los derechos indígenas son los estados de origen, los estados receptores también tienen que respetar la identidad de estos pueblos. Y por lo tanto, digamos, no podríamos... ¿Qué significa esto? Que si llegan migrantes desde el exterior con trasfondo indígena y queremos reconocer la autonomía territorial indígena, no podemos reconocerse a los pueblos migrantes indígenas, pero tenemos que respetar su particularidad cultural y por lo tanto hacer posible que sigan viviendo sus identidades culturales dentro de la sociedad chilena sin opresión y discriminación. Eso es lo que tenemos que enfrentar y eso es también un desafío de la política de migraciones. Hay que decir, claro, que las políticas de migraciones también son relevantes internamente. Una de las demandas del pueblo de Rapa Nui es que seamos capaces de controlar la migración que se está produciendo en la isla, porque esta migración de turismo, sobre todo de personas que van a vivir allá, está convirtiendo en una minoría en su propio territorio. Es decir, tendríamos que ser capaces, y en esto han ido la dirección de los esfuerzos de la construcción de este régimen migratorio, de establecer controles y limitaciones que sean realizados en conjunto entre el Estado y los pueblos indígenas, en el caso de Rapa Nui en particular, para preservar que ellos mantengan un control cultural de la isla. Vamos con Lorena y después tengo algunas preguntas del público. Gracias. Voy a tratar de retomar, he ido anotando todas las preguntas que se han hecho. Primero Paulina, habla del observatorio, preguntaba sobre una frase específica que aparece a propósito del catastro definitivo de tierras, que se propone en el programa. Te llamaba la atención, ¿verdad?, lo que decía que las tierras destinadas a las comunidades mapuche debían entregarse a todas las comunidades hereditarias de una sola vez, no pudiendo, producto de la subdivisión de esas comunidades, emplearse a tierras no comprendidas ni asociadas al título de merced o dominio original. Esto, bueno, evidentemente es un programa, está resumido, pero en el informe más amplio de la comisión lo que está... donde se quiere poner el énfasis, ¿verdad?, es que respecto de aquellas tierras que tienen que ver con los títulos de merced, ¿verdad?, o con títulos originarios respecto de que se hayan dado a una comunidad, lo que se quiere evitar, ¿verdad?, es que se vaya multiplicando a través de la subdivisión de comunidades, que es hoy día una de las dificultades que tiene la ley indígena, se va duplicando, ¿verdad?, o triplicando la cantidad de tierras que requieres ir entregando en la medida que las comunidades se van subdividiendo, porque originalmente los títulos, ¿verdad?, o el reconocimiento originario de esa tierra respondía a una comunidad. Por lo tanto, tiene que ver con esto que comentaba en un comienzo respecto de tener una política, una organización, algún tipo de programa que pueda limitar en el tiempo el conflicto de tierras. En relación al proceso constituyente, dentro de la reforma o del capítulo de temas constitucionales del programa de gobierno está expresamente puesto y señalado el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos algunos borradores, ¿no?, que podríamos proponer, pero todo ello tiene que estar en absoluta coherencia y discusión con
la consulta a los pueblos indígenas no se puede hacer nada, ¿verdad? Si no es con la consulta legítima, de hecho, además, digamos, paso a reconocer, de ellos, que es lo que nos interesa, ¿no? Como decía Salvador hace un rato, citando a Mario, ¿no? Esto se requiere digamos, esto es un tango, se baila a dos. Luego, don Carlos Pirquín hablaba sobre la participación mapuche. ¿Qué quiere que le diga? Yo encuentro que uno tiene que, no me voy a poner acá a hacer una oda a la participación, pero sí creo que la participación política en los espacios que son igualitarios, ¿no? Cada voto responde cada ciudadano tiene un voto. Son momentos de aprovechar para transparentar una preferencia, así sea un voto nulo, por ejemplo. Si quiere, después podemos seguir, pero no creo que sea acá. Después, un señor, usted no alcancé a anotar su nombre, Guayquillín. A ver, creo que podemos hablar de comisión de paz cuando efectivamente creemos que la propuesta de gobierno, ¿verdad?, y la propuesta general de nuestra comisión no es ni militarizar, ni por supuesto, bajo ninguna circunstancia, sea terrorista, eventualmente mapuche o de otra nacionalidad, correr bala, ¿no? Digamos, no es ni una posibilidad que creamos eso, salvo algunas personas que, no sé si lo han dicho de manera expresa, bueno, en fin, de modo que uno, decir que no asociamos a los terroristas al mapuche, definitivamente no, y segundo, decir que en ningún caso apoyamos ni la militarización ni expresiones como esa. Por lo tanto, creo que sí podemos avanzar en una comisión de paz en la Araucanía, donde además, y lo dije antes, incluso personas o grupos organizados que hayan usado la violencia como acción política, si estamos de acuerdo en deponer, ¿verdad?, en cesar las hostilidades, por ponerlo así, pensando en aquellos parlamentos que antiguamente se hacían en Chile, poder avanzar en una solución en la Araucanía. Usted también hablaba de los mapuches indígenas en las ciudades. Yo creo que efectivamente hay una proporción importante, ¿verdad?, de indígenas, especialmente el pueblo mapuche, que no vive en zonas rurales ni en la Araucanía. Y esto creo que lo puedo vincular directamente, en parte al menos, con la pregunta que hacía Fernando hace unos minutos respecto de la migración. A mí me cansa, o desde nuestro sector, pero voy a hablar en lo personal, el que haya un papá interventor, ¿verdad?, teniendo que señalar y disponer los espacios de desarrollo cultural o de desarrollo económico de las personas, ¿no? Yo creo que el Estado puede poner incentivos, pero por ejemplo, respecto del desarrollo de la lengua, las grandes iniciativas respecto de la lengua mapuche o la lengua rapanui han venido desde las universidades, de organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, no creo en un Estado, ¿verdad?, protector ni paternalista que esté poniendo necesariamente todos los espacios, ¿no?, los marcos donde se pueda desarrollar. Por lo tanto, para un mapuche no rural, la propuesta tiene que ver con poder generar a través de ese primer diálogo, reconocimiento, ¿verdad?, espacios de progreso autónomo, espacios que puedan el mismo pueblo indígena, ¿verdad?, llevar adelante. A mí alguna vez, y aquí yo no sé quiénes están, en el fondo si lo conocen o no, pero Hugo Alcamán del ENAMA, él me habló de la industria indígena, o de la economía indígena, mejor dicho. Yo la primera vez que lo escuché me pareció un poco extraño, ¿no?, porque yo decía, como esto de la economía indígena, me parecía incluso hasta un poco despectivo. Y que viniera de una persona mapuche me hizo, obviamente, abrir la cabeza y para que me contara de qué se trataba, ¿no? Y finalmente, ENAMA ha tenido un enorme desarrollo en torno a esa lógica de poder rescatar, no mediante los subsidios, ni los bonos, ni vamos poniendo ferias, ¿verdad?, los
elementos o los productos, servicios que tienen que ver con la economía indígena, sino que ponerlo a otro nivel, en el fondo en el nivel igual de lo que tiene un empresario que no es mapuche, por ejemplo. Y en ese sentido creo que la Agencia de Desarrollo Indígena que nosotros proponemos, que va a ser una coordinadora, ¿no? Y la continuadora de la CONADI, esperemos, dentro del Ministerio de Asuntos Indígenas, como hoy día se llama en la ley, el proyecto de ley, pueda coordinar todas las acciones, ¿verdad?, desde el Estado, pero también poder ser un actor importante a nivel de los incentivos a nivel de la sociedad civil, privada, que puedan generarse en ese sentido. Y lo digo vinculando al tema de migraciones de Fernando, porque yo creo que uno de los propósitos que tiene nuestro programa en materia de migraciones es transparentar, ordenar la migración que llega a Chile, y en ese sentido, por ejemplo, los distintos tipos de visado que hoy día propone el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo tiene muchos déficits ese proyecto de ley, pero sí es ese un elemento a rescatar en el sentido de decir, ok, usted viene, no, ¿por qué tiene que engañar, verdad? Y decir, vengo de turismo y en realidad vengo a buscar mejores oportunidades laborales porque no, en mi país no tengo la situación. Transparentemos eso. Viene esa persona a buscar trabajo, entonces le damos una visa de mayor tiempo donde sabemos exactamente a qué viene. Cuando nosotros logramos de alguna manera ordenar, transparentar, ¿verdad?, la migración, y en ese sentido logramos también reconocer, ¿verdad?, a este otro que llega migrando a Chile, que hay que tener muchos cojones para migrar, ¿no? Especialmente cuando venimos con una mano por delante y una mano por detrás. En los espacios de asimilación, se generan de manera espontánea, creo yo. Es decir, si yo reconozco a un otro, ¿verdad?, y esa persona tiene una capacidad de poder desarrollarse y progresar de manera autónoma, no voy a terminar asimilándolo porque no me va a interesar asimilarlo, ¿verdad? Y porque voy a reconocer en el otro que la diversidad con que llega, las características distintas con que llegan son valiosas y enriquecen la cultura o la economía o el desarrollo social de mi propio país. En ese sentido. Voy a dejar, bueno, dos preguntas, José Elwin allá y después usted. Y ahí vamos a cerrar ya, estamos en el tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por las presentaciones. Soy José Elwin, Observatorio Ciudadano. Quería, está claro que ambas propuestas de los candidatos y también las exposiciones difieren en muchos aspectos, concepción del Estado, derechos, forma de abordar el conflicto, pero coinciden en algo, que es la necesidad en que es un conflicto de tipo político y que requiere de diálogo. Pero llevamos 20 años de diálogos entre pueblos indígenas, Estado, y esos diálogos se han reconocido, de alguna manera han fracasado. El último, la mesa presidencial, ha pasado sin pena ni gloria. Entonces mi pregunta es si, teniendo presente las complejidades de estos diálogos, teniendo presente las experiencias comparadas, ¿cómo otros países con conflictos similares han logrado resolver o abordar o superar en alguna medida los conflictos interétnicos? Teniendo presente también la diversidad interna de los pueblos indígenas. ¿Qué piensan ustedes? Porque los programas no tienen mucho al respecto. ¿Cuál es la naturaleza, cuál es la modalidad del diálogo que se debe impulsar para abordar esa dimensión política, sin la cual todos los demás reconocimientos son retóricos? Gracias. Listo, gracias. Y ahí, eso, si te puedes presentar. Rodrigo Carvajal. Una aclaración nomás, Salvador, porque él hablaba de políticas focalizadas y ya existe en el sistema educativo una asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios que lo puede tomar cualquier establecimiento educacional, así que yo creo que un eventual gobierno de Alejandro Guiller debería tomar estas cosas que ya están y poder informarse más de lo que está pasando ahora a nivel de Estado respecto a eso. Y no, era una pregunta súper puntual nomás del tema migración, pueblo originario. Es una respuesta sí o no, si ustedes considerarían incorporar como 10º pueblo originario a la población afrodescendiente como una demanda que tienen muchas comunidades allá de Arica, Parinacota.
Independiente que va a ser un proceso participativo, o sea, consultar, pero como candidatura, ¿qué opina al respecto? Ya. Y aquí vamos a ir cerrando, entonces partimos por Salvador. ¿Sí o no? Respecto a los diálogos, es claro que han habido muchos procesos de diálogo, pero estos muy rara vez han sido diálogos plenos. Es decir, una de las cosas más persistentes de las llamadas políticas de diálogo desde los diálogos comunales de Germán Quintana en 1999 hasta la fecha ha sido la división entre aquellos con que se dialoga y aquellos con que no, los buenos y los malos, los que son conversables o los que no son conversables. Y esto, por supuesto, ha significado que el diálogo, cuando se ha producido, ha sido irrelevante, digamos, no ha podido lograr acuerdos con los que más se necesita dialogar, que son precisamente los que tienen situaciones de conflicto más agudizadas. Entonces, eso es una cosa que el Estado tiene que aprender. No se puede ir a un diálogo con condiciones previas excluyentes de sujetos del diálogo. Segundo, no se puede ir a un diálogo si no se va de buena fe, y la buena fe supone dar señales que permitan generar confianza. Esto es, no se puede ir a un diálogo si se mantienen procesos, si se mantiene la misma situación de esta escalada de violencia y esta situación de expansión de los recursos policiales en la Araucanía. Tienen que generarse señales de parte del Estado, yo creo que también de parte de los movimientos indígenas más radicalizados, para entrar en un diálogo que sea productivo. Y luego siempre se ha tratado de concentrar en una sola instancia. La manía de las élites siempre ha sido tratar de generar una sola mesa con los verdaderos representantes, y la desgracia es que no existe un único representante de los pueblos indígenas, sino que hay varios, y esto es un quebradero de cabeza para las élites, pero la verdad no se entiende por qué. El Imperio Español lo hizo bastante bien, haciendo una pluralidad de parlamentos que permitían efectivamente reflejar no la totalidad, pero sí una porción significativa de quienes eran las cabezas del poder indígena en esa fecha, y lo lograron, y esto es sin redes sociales, teléfonos inteligentes ni nada. ¿Por qué nosotros no podemos? Primero, sin distinciones y condicionamientos que excluyen el diálogo, dando las señales de confianza correctas, y tercero, generando una pluralidad de diálogos, emprender algo que hasta la hora, y en estos rasgos son claros, lo único que ha hecho fracasar, precisamente porque estas características han estado presentes en todos esos procesos fracasados de diálogo. Respecto de la educación intercultural de los pueblos originarios, sí existe, o sea, estamos claros que existe un programa, y este programa ha desarrollado, dentro de este marco de la asignatura, ha desarrollado materiales, se han incorporado redes de educadores tradicionales, pero una de las dificultades de la educación intercultural es que las lenguas indígenas no son de uso. No se tienen que usar, no existe una necesidad práctica de usarlo, y mientras eso no se supere, el tema es que la educación intercultural va a ser una educación de segunda clase, casi un lujo optativo, digamos, que no va a tener la acogida que debería tener. O sea, no es tanto desconocer, sino la idea es sobre esa base, sobre unos avances tremendos. O sea, el personal que ha trabajado en el Ministerio de Educación lo ha hecho con mucha fuerza, digamos. Ahora en la Secretaría Técnica de Interculturalidad han generado materiales muy enriquecedores, pero sobre esa base hay que construir algo que sea más profundo todavía. Y respecto a las comunidades del norte, uno podría plantear desde una perspectiva netamente jurídica que no serían pueblos originarios porque no estarían desde antes del Estado, o a lo mejor sí, eso podría revisarse, pero son claramente pueblos tribales en el sentido del Convenio 169. Países como Colombia lo han resuelto de esa manera, es decir, las comunidades afrocolombianas son comunidades tribales, no son pueblos originarios para ellos, pero como comunidades tribales están dentro del marco del Convenio 169 y están dentro de la protección de esos derechos. Entonces, esa es una de las posibilidades. Yo creo que es algo donde todavía los pueblos afrodescendientes del Valle de Azapa son invisibles, y tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar esto considerando esas alternativas. Creo que jurídicamente estamos más cerca de reconocerlos como un pueblo tribal que como un pueblo originario, pero con acceso a los mismos derechos del Convenio 169. Bien, muchas gracias. Sí. José, bueno, efectivamente no hay que
dudar mucho, ¿no?, para decir que hemos tenido unas 50 comisiones o consejos asesores presidenciales que en esta materia al menos no han avanzado del todo. Yo puse dos características que a mi modo de ver debiesen tener estos diálogos y que lo voy a complementar además con un tercero que dijo Salvador. Anoté con contenido y con tiempo. Con contenido me refiero a que haya un planteamiento que discutir, ¿no? No solamente sentarnos sobre la base de que todos los que ahí nos sentemos o se sienten tengan cada uno de nuevo un diagnóstico y distintas maneras de plantear como si estuviéramos partiendo siempre de cero, ¿sí? En ese sentido creo que es deber del Estado, ¿no?, plantear algo en concreto. Por ejemplo, se me ocurre iniciar una comisión de diálogo por la paz referente al pueblo mapuche propiamente tal, o en general de los pueblos indígenas, que tendrían que ser instancias distintas. Y decir, plantear cuál es la propuesta respecto del Consejo de Tierra de inspiración, me imagino, neozelandesa, tipo Tribunal de Waitangi, ¿qué estamos pensando? Y respecto de eso, poder construir, ¿no? Pero no volver a mesas donde se tenga que conversar cada vez de cero, que creo que es lo que normalmente ocurre, a mi entender, porque se toma como antecedente lo que ha ocurrido antes, pero es como si en el camino, bueno, en muchos casos tampoco se ha avanzado mucho, pero tampoco se recoge lo que se ha avanzado y pareciera que esos diagnósticos comienzan de cero. Entonces, lo primero es con contenido. Segundo, con tiempo. Los parlamentos a que refiere Salvador y que probablemente acá todos ustedes conocen, no duraban 6 meses, ¿no? Podían durar años en muchos casos, porque además de ser, y ahí era el tercer elemento que quería mencionar de Salvador, de ser distintas instancias, no siempre los mismos representantes en cada uno de estos grupos, ¿verdad? Requieren de llegar con un planteamiento, pronunciarse sobre ese planteamiento, volver a las bases, o ponerlo a algún punto, volver a encontrarse, mejor, ¿no? Está como medio cortado, volver a encontrarse y volver a definir, ¿no? Y por lo tanto, yo no me imagino una comisión de diálogo de 6 meses, otra vez, ni tampoco con las mismas personas, ni tampoco una sola, ¿sí? Y respecto de la pregunta de Rodrigo Carvajal, no lo discutimos, voy a ser súper sincera, no está discutido en la comisión. Sin embargo, desde lo jurídico comparto lo que dice Salvador. Digamos, a mí la solución que se ha dado en otros países, no solo en Colombia, es poder incorporarlos como comunidad tribal. Yo creo que también estamos incluso lejos de eso todavía, ¿verdad? Porque la discusión en ese sentido no se ha abierto y me parece legítimo poder plantearlo y evaluar qué posiciones hay al respecto. Ok, bueno, hemos concluido, ha sido bien intenso y creo que con bastante desarrollo de algunas de las temáticas. Hay un cóctel acá afuera, me acaban de informar del CIR, y por lo tanto los invitamos a seguir conversando en honor al tiempo, y muchas gracias a todos y todas por participar. Un aplauso para...